Chis, y recuerdo como hoy, cómo estaba en mi pueblo y no dejé mi relación, dejé España. Todo lo que hoy te huele mal, te pesa. Estoy seguro de que en unos años será el abono que te hará crecer. Lo que digo, me da esta vergüenza, ¿no?, de decirlo. Yo era un mendigo emocional. El darte las gracias y el de pedirte perdón a uno mismo son 12, 20 años siendo alguien que no soy, por miedo. Escucho a emprendedores decir que el esfuerzo está sobrevalorado. ¿Qué le dirías tú a una persona que está ahora mismo, como lo dijiste antes, en el estiércol, que está rodeada de excremento y que se encuentra en ese desierto donde a donde mire hay arena, hay arena infinita y no sabe a dónde ir? Jo, el que si alguien nos está escuchando y está en ese momento, le diría dos cosas. Una de las grandes paradojas de nuestra época es que actualmente, que tenemos la mejor calidad de vida, que tenemos más opciones que nunca, también tenemos más depresión, más ansiedad y más dificultad para tomar decisiones. Posiblemente es porque estamos mirando para afuera, preocupados del qué dirán los demás de nosotros. Y hemos olvidado probablemente lo más importante. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer de verdad con mi vida? ¿A qué quiero dedicar mi tiempo? ¿Cuál es mi verdadero propósito? Hoy no vamos a hablar solamente de éxito, vamos a hablar también de dirección. Y para ello me acompaña Álvaro Marín Malumbres. Él es abogado, conferencista internacional y nos va a ayudar a navegar un poco por ese territorio necesario pero incómodo sobre lo que es el autoconocimiento, la aceptación, el autoliderazgo y desde allí saltar a la superación. Gracias, Álvaro, por estar aquí, por acompañarnos. Qué bueno, pues nada, un placer. Un placer estar contigo y además tocar un tema tan sensible, tan bonito al mismo tiempo, tan duro a la vez, pero encantado de compartir contigo y que compartamos juntos un espacio de valor sobre todo, y sobre todo yo te diría que el reto yo creo que sea de verdad, ¿no? De que, bueno, hablar desde la más, yo en mi caso, de más absoluta vulnerabilidad, confianza contigo, lo que te he conocido, que me has transmitido, y si puede servir de inspiración, ayuda, pues vamos, yo feliz de la vida. Así que nada, gracias por el espacio, que no lo hago mucho, como te decía, pero encantado de compartirlo contigo este tiempo. Así que todo tuyo y Pues lo que nada, quieras te lo preguntarme. agradezco muchísimo, Álvaro, de verdad, tu presencia. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de ti, y es porque te conocí en una conferencia hace no demasiado tiempo, es que la claridad con la que tú transmites las ideas, que al mismo tiempo contrasta con tu juventud, porque eres una persona joven. Y me causa curiosidad, ¿cuál ha sido tu tránsito por la vida que te ha dado tanta claridad a la hora de expresar tus ideas y tener tanto aprendizaje y sabiduría? Jo, fíjate, Paul, bueno, yo creo que al final te habrá pasado igual seguramente a ti o a cualquiera que nos escuche, ¿no? Al final, cuando la vida nos sacude, ¿no? Cuando la vida nos sacude, nos agita, nos reta, es cuando realmente pues no te queda otra opción que sacar tu mejor versión o hundirte o sacar tu mejor versión y renacer, ¿no? Yo, por circunstancias de la vida, Paul, yo, bueno, estudio Derecho en Zaragoza. Tengo que decirte que soy previamente de una de las zonas más bonitas de España, que es La Rioja. Es un pueblo que se llama Alfaro, es un pueblito de 9.500 habitantes. Y yo era una persona muy normal. Tengo tenido la suerte, además, Paul, de tener una familia maravillosa. Y eso es un regalo. Es decir, yo soy lo que soy, sí soy algo gracias a mis padres y a mi familia, a mi hermana. Y entonces yo era una persona muy normal de la cual se esperaban cosas, ¿no? Vivía en las expectativas probablemente de lo que la gente esperaba de mí. Era un chaval responsable, estudioso, que saca la carrera, empieza a trabajar como abogado, empieza a trabajar como abogado en Barcelona. Y ahí tuve un momento de catarsis, ¿no? En principio tenía todo por lo que cualquier persona podía querer, ¿eh? Yo era joven, tenía 21, 22 años y tenía buen trabajo, estaba en una firma internacional de litigación, tenía pareja, estaba viviendo en Barcelona, tenía mi salario, pero era profundamente infeliz y no sabía por qué. Y yo te podría decir que el momento más duro de mi vida probablemente porque
cuando se supone que tienes todo, pero en tu interior hay una profunda tristeza. Entonces esa sensación de vacío, de crisis existencial, me metió en un bucle mental de ¿qué me pasa? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Pero en ese momento necesitaba respuestas. Y las respuestas las encontré metiéndome mucho en mí. A nadie le dije que estaba mal. De cara afuera todo era perfecto, pero de cara adentro cada día estaba peor. Entonces empecé a tener, me acuerdo, taquicardias, que yo nunca había tenido, no sabía lo que eran. Vértigos. Yo recuerdo mi compañero y gran amigo Pablo me acompañaba a urgencias porque yo de repente tenía esa sensación de que me caía, ¿no? Y entonces me empecé a refugiar en los libros. Yo tenía, me acuerdo, 35, depende del autobús, 35 o 42 minutos hasta el despacho. Y yo recuerdo ir llorando al autobús y volverme llorando. Y cuando lloraba, tenía ganas de llorar en el despacho, me metía al baño. Y lo único que hacía era salir y tenía un Corte Inglés enfrente del despacho. Y no te exagero, te lo digo de corazón. Cada tarde que salía me compraba un libro y me lo leía un libro al día. ¿En serio? Para intentar encontrar respuestas a mi sufrimiento. Pero no se lo decía a nadie. Y estuve así, pues casi cerca de 7 meses. ¿En serio? Hasta que peté. Peté, incluso te lo cuento. Pues pocas veces he contado, digamos, ¿no? La historia y peté de ataque de pánico, ¿no? De ¿En serio? parálisis. Y recuerdo como hoy, cómo estaba en mi pueblo y no me podía mover. Y al día siguiente trabajaba, me acuerdo, era un domingo de marzo. Ujú. Y mis padres me cogieron, había 3 horas y media en coche. Y yo no me podía mover, no quería coger el ave, pero estaba paralizado el cuerpo. Me cogieron mis padres y me llevaron en coche. No podía dejar de llorar. Y ahí fue cuando me rompí, les conté a mis padres que no estaba bien. Y ahí fue un momento de catarsis donde ahí dije, tengo que hacer algo porque si no, me estoy destruyendo internamente. Y bueno, lo único que se me ocurrió, Paul, en ese momento fue dejar todo. De la noche a mañana dije, no puedo más, papá. ¿Pero qué te pasa? No lo sé. Entonces la única manera de saber qué me pasa es dejé mi trabajo, dejé mi relación, dejé España y me fui. Entonces, claro, imagínate ese montón. Claro, ni yo sabía, pero ahí no sabía ni quién era. O sea, tenía una profunda crisis de identidad, ¿eh? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? No le veía sentido a nada. Pero claro, esto fue hace, pues fíjate, muchos años, ¿no? Te estamos Sí. hablando. Entonces, en ese momento, ir a un psicólogo y tal, yo que era como ese chico ejemplar, pues claro, ¿no? Era como, no puede ser. Entonces, pues no sé si por cobardía o por no saber qué hacer, decidí romper con todo sin la aprobación de prácticamente nadie, ¿eh? Porque claro, nadie entendía, porque te vas. Y entonces me marché a Edimburgo y Edimburgo fue ha sido unos regalos de mi vida. De hecho, te venía contando que he vuelto 10 años después. He vuelto hace unos meses. No me había sentido preparado de volver hasta hace unos meses. He vuelto más con mi mujer para cerrar el círculo y agradecer porque Edimburgo fue un lugar en Escocia donde me encontré. Estuve viviendo casi un año y fue un momento de soledad donde me encontré con el silencio, cosa que huía de él, donde viajé solo, me quité todas las redes y ahí encontré realmente quién era él, porque me había perdido y qué quería. Y a partir de esa decisión en Edimburgo que estaba haciendo, me busqué la vida, trabajaba de camarero. Claro, yo venía de ser abogado, pero trabajaba de camarero, me aficioné por el vino español allí porque lo tenía que vender, porque trabajaba de camarero vendiendo vino, hacía prácticas en el Consulado de España, pero fíjate, ahí las piezas empezaron a encajar, me empezaron a llegar oportunidades, me presenté a un concurso de emprendedores, lo gané y ahí empecé a meterme en un bucle positivo y las piezas, Paul, yo soy además un tío creyente, digo, las piezas Dios me las puso todas después fácil. O sea, después de ese momento de profundo sufrimiento, la vida me ha ido rodada. Paul, a veces me siento, joder, dices, agradecido, pero al mismo tiempo, joder, digo, ¿qué he hecho, no? Para que todo me fuese a partir de ahí y toco madera y gracias a Dios, todo bien. ¿Sabes? Profesionalmente me metí en una rueda, tuve la suerte de que me pareció un padre profesional, que fue un profesor del IES, Luis Huete, que me acogió en Madrid, me metí en el mundo de la consultoría y la formación, me marché a Estados Unidos, a Nueva York a trabajar, volví, monté lo mío, y esto ha sido una pelota, ¿no? Y claro, todo ha ido rodado, pero viene de un profundo sufrimiento y la importancia que tuvo el pararse, ¿no? Y ya paro, que estoy hablando mucho, Paul, ¿no? Pero claro, dices, ¿cuánto es importante pararse realmente?
Porque o te paras o te para la vida. Claro, sí. Yo eso lo hemos hablado una vez, ¿no? Y dices, ostras, la vida a veces te para, ¿no? Sí, Te dices, ostras, por aquí no. sí. Pero hay personas que se pegan cabezazos, ¿eh? Y se escucha la vida, ¿no? A ver qué te dice. Sí, ¿no? En tu caso, yo creo que primero gracias por contar lo que has contado, que es algo muy personal y te No lo sabía que te lo agradezco. iba a contar, francamente. No, y Ni te venía agradezco esa preparado, honestidad pero... y esa transparencia porque yo creo que es muy valioso. Y yo creo que esto coincide con lo que dicen muchas personas, mucha gente que sabe mucho, que a veces somos como el ave fénix, que Sí. necesitamos rompernos Mm. para poder desde allí salir adelante y crecer. Es como bajar al infierno de Dante para empezar otra vez a subir y escalar hacia arriba. Entonces, Sí. depende un poco también, creo, de la intensidad con la que la vida te golpea. Porque Total. también si la vida te golpea muy fuerte, Sí. pues las consecuencias pueden ser dramáticas, pueden ser tragedias, auténticas tragedias. Entonces, tiene que ser como que la vida te golpee en una justa medida donde no te destruya por dentro, pero sí te dé un sacudón lo suficientemente fuerte e intenso para permitirte abrir los ojos y seguir adelante. Total. Y fíjate, y ahí, y Paul, yo creo que en esas situaciones donde la vida te pega fuerte, ¿eh? Porque al final, yo siempre lo digo, ¿no? Que solo cambias por dos motivos. O por desesperación, es pum, golpetón, o porque algo te inspira, te mueve para cambiar, pero es un porcentaje de gente muy pequeña, ¿no? Pero claro, cuando la vida te golpea fuerte, yo también quizás por la educación que he tenido, ¿no? Pero siempre he tenido muy presente lo que yo llamo mi red de soporte. Que es, claro, todos nos caemos. O sea, todos somos humanos. Y el que no se caiga se caerá. Al final es ley humana. Claro, Pero si tienes una red que te soporta, caerte y levantarte es mucho más rápido. Pero claro, si no tienes tejida, claro, pero la red o la cultivas o esa red no está por ciencia infusa. O sea, tu familia, familia, amigos, o alguien que no te juzgue, ¿no? Un coach, mentor, que puede ser un profesor, un amigo, un tío. Es decir, que esto no va de profesionales, pero tienes que tener tejida una red. Tienes que cuidar realmente a las personas que son importantes para ti. Claro, si te caes y eso lo has cultivado, el rebote es más rápido. Veo a gente que se cae, pero no tiene tampoco a quién pedir ayuda. Y creo que pedir ayuda es importante. A veces creo que también porque vamos de superhéroes. sí, No veo a personas que están con el 5% de batería y van en el mundo como si estuviesen al 90% de batería. Y no se permiten incluso que alguien les enchufe. No, ellos están siempre para ayudar y estar, pero joder, no se permiten que los demás también les enchufen, ¿no? Y veo gente que le cuesta pedir ayuda, que intenta sacar con todo, y hay gente que yo veo mucho que peta. Que peta Paul y no sabe, y se siente perdida, y se siente lo que yo veo mucho, que es una crisis de vacío existencial, sí. Paul, grande de, no sé, no tiene sentido lo que hago, ¿para qué lo hago? Y ahí entras en un bucle mental. De hecho, yo lo veo mucho, ¿eh? Y no digo nada en el mundo corporativo, en las empresas, que es donde yo me enfoco. Hay una crisis de vacío. ¿Para qué hago lo que hago? Pocas personas se lo plantean. Y si no tienes cultivada, creo, ¿eh? Sí, sí. Esa parte más trascendental, esa parte de legado, esa parte de para qué, esa parte de, joder, yo realmente qué vengo a aportar aquí. Y evidentemente todos, cuando trabajamos, vamos a ganar dinero, pero ¿qué más allá? ¿Qué quiero aportar? No, Claro, ¿a qué quizás. contribuyo? Y creo que sí, eso es importante. A mí, yo he estado con personas muy cercanas, mi familia, por no poner nombres concretos, que han trabajado limpiando casas durante 12 horas al día. Y claro, yo me preguntaba, y recuerdo como hoy con un vino, yo soy una apasionada del vino, de ¿a ti qué te mueve? O sea, y me decía Álvaro, a mí lo que me mueve es ser un ejemplo para mis hijas, Claro, que son mis primas. Dices, ¿y con qué? Y yo siempre le he visto con una sonrisa, ¿eh? Y dices, claro, ¿y cómo? Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible, no? Una persona que está todo el día agachándose, limpiando, siempre con una sonrisa. Y dices, no, mi propósito es ser un ejemplo para mis hijas, ser un ejemplo de sacar una familia adelante, ser un ejemplo de estar siempre con una sonrisa, y quiero que me recuerden por eso. Y digo, joder, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Que haya personas que sean capaces, ¿no? De conectar con eso tan mundano, claro. que no, que como dice Coopers, ¿no? De hacer, joder, lo ordinario extraordinario. Claro. No hace falta grandes cosas, ¿no? Es cómo hago, joder, lo que es ordinario del día a día de manera extraordinaria, ¿no? Pero a veces cuesta. Claro, A veces cuesta. claro. Y es que ahora, ya que lo has comentado,
la importancia del propósito, porque cuando se habla de propósito hay muchas corrientes. Hay quienes hablan de que el propósito está sobrevalorado, de que esa búsqueda interminable, infinita del propósito, pues parece un desperdicio. Hay otros que, pues bueno, que sí abogan más por la búsqueda de ese propósito y donde la verdadera felicidad se debe encontrar no en el propósito o en la meta, sino en el proceso de cómo llegar allí. Entonces, ¿tú qué opinas acerca del propósito en ese sentido? Sí, bueno, creo que, Paul, que sí que es cierto que hay veces que se habla tanto de ello que a veces la gente le genera presión, ¿no? Tengo que encontrar ese propósito, ¿no? Como si tuvieses que dar una tecla o lo descubres y ya eres feliz, ¿no? Y creo que no es así en lo que yo he experimentado, ¿eh? Y en lo que veo, Paul. Yo creo que el propósito es una dirección. Es decir, sé que voy hacia el norte y eso significa que sé que no voy hacia el sur. Okay. Sé que voy hacia el norte y no sé si voy al noroeste o al noreste. Pero ya sé que no voy hacia el sur, es una dirección. Y luego también creo que el propósito no es algo que lo descubres y ya. Ojalá. Yo creo que tengo claro el mío, ¿no? Y el mío va variando. O sea, yo sé que el para qué estoy en este mundo es la vida, mi familia, Dios, mis competencias, me han dado unas cualidades que las quiero poner en predisposición del mundo, que es quiero inspirar para transformar a personas a sacar su mejor versión y así cambiar empresas y la sociedad. Claro, esa es una dirección para mí. Entonces, claro, puedo inspirar y puedo transformar en contextos profesionales, en contextos aquí contigo, por gente que me escucha. Entonces, es una dirección y lo puedo hacer de muchas maneras. Pero dices, ostras, puedo ir pivotando de alguna manera el propósito. No es una cosa que descubres y que... O quiero que... El propósito es lo que quiero ser en la vida. No, el propósito es, para mí, es esa dirección que es cómo quiero que me recuerden, qué quiero aportar al mundo en base a mis fortalezas, a lo que... Joder, esas cualidades que tenemos todos. Me Paul, que pregunta a la gente cuáles son tus fortalezas, en qué te ves fuerte. Joder, hay gente que me dice que no tiene nada. Entonces hay una falta también ahí de conocimiento, de autoliderarse, ¿no? De autoconocerse, que para mí, como sabes, es el primer paso para poder generar un impacto fuera. Primero tienes que generarte un impacto dentro. Para eso tienes que parar, conocerte, aceptarte y superarte, ¿no? Que para mí son las 3 patas del autoliderazgo. Y desde ahí sí puedes encontrar esa brújula e ir fuera a impactar. No puedo encontrar el propósito si no miro hacia adentro. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Sí, no, claro, y lo que tú dices creo que es muy importante y muy valioso porque en ningún caso has mencionado al dinero, porque muchas veces estamos obsesionados con que el propósito es conseguir más dinero, es aumentar nuestro patrimonio, y justamente el propósito, yo coincido contigo, también desde mi punto de vista, que va en encontrar la mejor forma que puedes tener de aportar valor, de generar valor y riqueza a tu entorno. Cuando digo riqueza no me refiero en términos monetarios, sino riqueza en términos personal y espiritual. En mi caso, pues yo también he pasado lo que yo llamo mucho tiempo un tránsito en el desierto, que son justamente, me gusta más esa metáfora, el tránsito en el desierto, cuando estás pasando por momentos donde pierdes un poco la dirección, la brújula como que da vueltas y gira para todas partes y tú no sabes dónde estás parado, y lo que ves es arena a tu alrededor y te encuentras un poco desorientado y confundido. Y yo creo, en mi caso muy personal, que he encontrado más o menos mi propósito, que por lo menos ahora estoy navegando en una dirección hacia el norte o el noreste, no lo tengo muy claro, y con lo que me siento muy a gusto, que justamente es ayudar a la gente, a las personas que fuman, a dejar de fumar, que parece un gesto tonto, pero a mí me llena profundamente y me parece que es súper enriquecedor cuando una persona ha dejado de fumar y se siente libre y se siente pues plena, que tiene mucha salud. Y yo lo asumo como parte de mi propósito y de mi tránsito en la tierra, de que ese es mi trabajo. Qué bonito, Volvo, que al final dices, mi propósito es inspiro y contribuyo. Ahora mismo puedes, ojalá estemos inspirando de alguna manera, pero contribuyo al bienestar de las personas. Claro. ¿Y cómo lo hago? Lo hago en mi clínica, lo hago en un podcast, y lo que hago es con mis interacciones contribuyo a que alguien esté mejor. Que esté mejor porque deje de fumar, que esté mejor porque vea un consejo mío que le inspira hacia una acción diferente. Ya sabes una dirección. Luego, ¿cómo ejecutas ese propósito? Son muchas vías. Claro. Es en mi día a día, es en incluso en mi familia, es con mis amigos, es en el podcast, es en 1000 cosas. Pero ya tienes una dirección. Ya tienes una
hacia dónde ir, ¿no? Y hablabas del Valle del Desierto, que me encanta la metáfora. Claro, en ese Valle del Desierto te sientes solo, desubicado. Sí, claro. Pero y ahí, quizás soy demasiado explícito, pero yo en ese momento también de valle, Sí, tu tránsito por el desierto. de tránsito por el desierto, hubo una persona, que es un amigo mío de Guatemala, me acuerdo, que me comentó, tenía una conversación bastante... Era dentro de un plano profesional, pero yo creo que él percibió que no estaba muy bien. Me dijo, Álvaro, no te olvides que en esos momentos, que es cuando parece que te llenas de estiércol, ¿no? De mierda, de Sí. no puedo. Como realmente crecen luego los seres vivos, las plantas, es con esa estiércol, Sí. con esa mierda. Es decir, al final, todo lo que hoy te huele mal, te pesa. Estoy seguro de que en unos años será el abono que te hará crecer. Y siempre me he quedado con esa metáfora. Entonces siempre mi creencia era, aunque ahora apesto de que estoy absolutamente rodeado de mi propia mierda, tengo la fe y la creencia de que esa mierda estoy seguro que en algún momento será el abono que me hará crecer. Y en mi caso lo he podido comprobar. No sería quien soy o estar en un punto que, como digo, toco madera, que me encuentro feliz, que me encuentro pleno en lo que hago, si no es por esa mierda. Entonces hay veces que hay que abrazarla, aunque sea duro. Y hay que aceptar el sufrimiento. Pero también confiar y creer de que ese abono servirá. Y ahora, perdón, que hablo mucho, pero ahí hay una metáfora, Paul, que a mí me encanta. De hecho, me encantaría enseñártela, pero no tengo aquí mi cuaderno de notas. Tengo como anclajes emocionales que son como pequeños dibujos, frases, palabras, que cuando las he visto me recuerdan a cosas, ¿no? Y en concreto yo tenía en mi agenda, de esos pues me imprimí un bambú chiquitín y lo tenía pegado en mi agenda. Incluso recuerdo tenerlo en el salvapantallas del móvil. Porque cuando leí la metáfora del bambú me impactó mucho y me quise identificar mucho con ello, ¿no? Y a mí me explicaron y leí que, imagínate que tú y yo y las personas que nos están escuchando, Paul, hoy quisiésemos plantar algo, un bambú, aquí juntos, ¿no? Claro, y el bambú lo que requiere es mucha agua, ¿no? Para que pueda crecer, todo lo que crece después verticalmente hacia arriba, ¿no? Claro, el bambú, todos nos comprometemos hoy a plantar la semilla y tenemos que venir todos los días a sembrarla. Y venimos un día y sembramos y no crece, venimos un mes, venimos 2 semanas, 3 semanas, 3 meses, 4 meses. Y claro, Paul, tú me dirías, oye Álvaro, esto probablemente se ha muerto, no crece ni un centímetro. Pero alguien dice, oye, ¿por qué no confiamos en que en algún momento este esfuerzo que estamos haciendo se verá la luz y el bambú empezará a crecer? 5 meses, 6 meses, 7 meses, un año. Fíjate, no es hasta el segundo año en el que el bambú no empieza a crecer. ¿Por qué? Porque durante esos 2 años crece hacia abajo. Y en tan solo 2, 3 meses el bambú crece todo lo que crece. Entonces, claro, hay veces que no vemos resultados hacia afuera, pero quizás lo que estamos haciendo es crecer hacia adentro. Pero como estamos también en un mundo de inmediatez, de satisfacción instantánea, todo dopamínico, todo... Claro, como no vemos resultados, como no estamos dispuestos a pasar por ese valle, por ese desierto, por ese valle de la frustración, por ese valle de la decepción, como no estamos dispuestos, ni la sociedad nos prepara a pasar por ese valle, la gente se frustra y tira la toalla y dice, el bambú no va a crecer, me voy a por otro bambú. Y hay veces que es cuestión de resiliencia, ser tenaz, tener disciplina y también confiar. Sí. No, para mí el bambú también es confiar en uno mismo, creer, porque también creer es crear y creer en ti. Entonces también para mí es muy importante en esto del autoliderazgo, en conocerse, en liderarse, la parte de la autoestima. ¿Cómo me autolidero? ¿Cómo gano una autoestima? ¿Cómo me quiero a mí mismo? ¿Qué implica quererme a mí mismo? ¿Cómo me respeto? ¿Qué implica respetarme a mí mismo? Y eso, claro, a mí me pasó porque no te enseñan. Yo me sentía perdido, que es quererse, que es aceptarse, porque además si no te conviertes en un mendigo emocional. Claro. Yo te lo puedo reconocer y esto pocas veces lo que digo me da esta vergüenza, ¿no? De decirlo. Yo era un mendigo emocional. Yo tenía relaciones de dependencia emocional. Yo era tóxico. Claro, lo veo ahora y digo, claro, eras tóxico. Claro, pero ¿por qué? Porque mendigaba fuera lo que no me daba a mí mismo dentro. Entonces, aprender a poner límites, aprender a tener conversaciones difíciles, aprender a gestionar el conflicto. Porque si no lo gestionas, explotas. Aprender a quererse, aprender a respetarse.
Y eso, claro, no es fácil. No es fácil. Es No que es solemos, fácil. por desgracia, tratar mejor a nuestro entorno de lo que nos tratamos a nosotros mismos. Sí, Y eso es tremendo, sí, porque no nos damos ni un tiempo ni nada para nosotros y al contrario, es lo que decía al principio. Estamos más dando nosotros hacia afuera totalmente. que dándonos a Total. nosotros mismos lo que necesitamos y haciendo nuestras propias preguntas. Total. Yo ahí, Paul, y te cuento esto Sí, sí, te no, dejo por a ti, favor, es- que esto es súper enriquecedor. Fíjate, yo lo veo en un ejemplo muy claro, ¿no? Yo a veces digo, ¿no? Yo que trabajo mucho en la parte de talento y cultura en empresas, cuando me preguntan, y digo, oye, Álvaro, ¿qué puedo hacer rápido para cambio de cultura? Digo, bueno, la cultura hay que cambiar los comportamientos. Y yo, ¿cambia comportamientos? ¿Cómo? Empieza a introducir tú más las gracias y más el perdón. Oye, gracias porque esta reunión estuviste estupendo. Oye, gracias porque últimamente te veo en las reuniones maravilloso. Oye, gracias por tu sonrisa. Oye, gracias por tu aportación. O perdón que llevo una temporada un poco regular y lo estoy pagando contigo. Gracias y perdón. O gracias y perdón en tu ecosistema. Pero, en esto que dices tú que estamos mucho a los demás, esto entre comillas es fácil hacerlo hacia afuera, si te lo propones. Pero yo reto mucho a también hacer el ejercicio valiente de darte las gracias y pedirte perdón a ti mismo. No, y a mí que me toca estar en offsite con empresas de día a día y medio, yo siempre reto a las personas de que al día siguiente cuando se despiertan, o incluso reto a las personas que nos estén escuchando, Pole, que cuando te despiertes mañana por la mañana vayas al espejo y que te pongas si quieres el móvil delante, o un cronómetro o nada, y que te empieces a mirar al espejo, a ti mismo. Claro, los primeros segundos son incómodos. Y dices, ¿qué hago aquí? O sea, soy yo, ostras. Si no me había mirado nunca, ¿no? Qué feo, qué guapo, qué raro, qué incómodo. Entonces, a partir del segundo 7, yo tengo comprobado, hasta el segundo 7 te sientes raro y en el segundo 7 dices, ostras, ¿qué hago aquí mirándome al espejo? ¿No? Me empiezo a mirar, ¿qué hago aquí mirándome al espejo? ¿No? Si rompes esa barrera, ¿no? Del segundo 7 al 10 dices, bueno, vaya, ya que me propongo estar aquí, venga, ¿de qué me puedo dar las gracias? Entonces hay gente que racionalmente, la gente que es más racional que emocional, me dice, Álvaro, pues es que no sé de qué darme las gracias. Digo, claro, es que no te puedes dar las gracias de aquí. Te tienes que dar de aquí. Entonces te saldrás solo. Yo recuerdo la primera vez no pude. Puse esto a un cronómetro con el móvil y yo me empecé a mirar, me empecé a sentir muy incómodo y me pensaba que llevaba un minuto o yo qué sé. Y de repente miré y llevaba 10,59, no me acuerdo. 10 segundos con 59 segundos. Y dije, ostras, qué incómodo y no lo puedo hacer. Pero después cuando pasas esos primeros 10 segundos, 10, 12 segundos y ya te concentras en, oye, si me quiero dar las gracias, ¿por qué sería? Entonces te miras, yo incluso me acuerdo de hacerme el gesto así, ¿no? De darme un golpe, ¿no? De, tres gracias Álvaro por esto, por esto, por esto. Incluso a veces, yo he visto a mi abuela mucho que gestos así como de autoabrazarse, ¿no? Y digo, qué maravilla, ¿no? Entonces es como, ¿por qué me quiero dar las gracias? Y me agradezco algo. Y la segunda parte, si consigues estar ahí en ese espejo mirándote, es muy liberador pedirte perdón. ¿De qué me quiero perdonar? ¿Qué me diría si fuese mi mejor amigo? ¿De qué me gustaría perdonarme a mí mismo? Y entonces ahí entras en un momento vulnerable contigo mismo mirándote, yo todavía lo recuerdo, ¿eh? De hecho, te confieso que lo volví a hacer hace 48 horas, probablemente. Que tuve también, todos tenemos valles y días mejores y Claro. peores. Y... Ostras, esto es fuerte, te estoy contando, pero lo hice hace nada, ¿eh? Hace día y medio, 2 días, estaba en un momento, te estaba contando, con mucho estrés laboral, tengo mucho trabajo, gracias a Dios, pero claro, momentos de, wow, de saturación, me tuve que pedir perdón, ¿no? Lo haces lo mejor que puedes y sabes, no te fustigues, ¿no? Entonces, el darte las gracias y el de pedirte perdón a uno mismo son dos bálsamos. Ostras, escríbete una carta. Hay veces me da vergüenza. Escríbete una carta a ti mismo. Jo, yo tengo libretas llenas. Yo mi sufrimiento, como no lo quería contar hacia afuera, Paul, yo he llenado libretas. Libretas. Y yo, la primera fue una negra, una Moleskine, me acuerdo, que era de mi antiguo jefe. Yo llenaba, ponía fecha, cómo me siento. Y lo que me di cuenta es que repetía patrones, pero yo me daba vergüenza verbalizar mi miseria. Entonces mi única manera de, en lugar de verbalizarlo así, miraba a escribir y escribía y escribía. Entonces pídete perdón, date las gracias, porque aquí, joder, además, Paul, he entendido que lo que nos ata al pasado nos quita presente y futuro. Claro. Y a todos nos ata, todos llevamos una mochila. Claro. Entonces, cuanto más la descargas, mejor. Pero claro, tienes que mirar. ¿Qué llevo? Claro, claro. ¿Qué llevo, no? ¿Qué acontecimientos? ¿Qué creencias? ¿Qué miedos?
Y van a estar una parte. Claro. Pero mírala, hazla consciente, ¿no? Jung dice, hasta que no haces lo inconsciente consciente, el inconsciente domina tu vida y se llama destino, ¿no? Hasta que no miras tus piedras y no sabes qué piedras llevas, las piedras dominan tu vida y la llamas destino. Entonces mira qué piedras llevas y mira a ver qué puedes ir soltando. Pero eso requiere valentía, ¿eh? Claro. Porque es ver tu mierda, es mirarte hacia adentro, ver tu sombra y tienes que atreverte a transitarlo. Solo o acompañado, claro. Claro, y eso pasa por aceptarlo y Sí. mirar al pasado sin la necesidad de que tengas que permanecer allí atado. Efectivamente. De que puedes seguir adelante sin la necesidad Efectivamente. de que te ancles al pasado y que repitas errores del pasado. Efectivamente. Ahí tengo un buen amigo y mi mentor, al que ayer llamé para una consulta incluso, oye, ¿qué hago en esto? Que es Carlos Escario, al que le tengo, pues, vamos, otro padre profesional, y me acogió junto con Luis Suete, los dos han sido mis padres profesionales, pero fíjate la red que te decía importante de soporte. Y ayer tenía una dicotomía. Personal y profesional, había una mezcla de las dos. Le llamé con vulnerabilidad. ¿Qué harías aquí? ¿No? La importancia de la red. Pero ayer, como lo decías del pasado no estar, Carlos tiene una frase muy buena que dice que el pasado sea una referencia, pero no una residencia. Hmm. ¿No? Entonces, claro, el pasado está, mira hacia él, que te sirva de inspiración, que te sirva para saber de dónde vienes, que te sirva para entender, pero no te ancles. No te ancles, porque además si te anclas en el pasado te genera mucha tristeza. No, ya sabes que si estás mucho en el pasado estás triste, si estás mucho en el futuro tienes ansiedad. Sí, efectivamente. Por eso te dice vive el presente, que es donde realmente ni estás triste ni estás con ansiedad y es vivir el momento presente, que yo no sé cómo se hace, pero porque lo intento, pero mi cabeza está mucho en el futuro, o sea que yo no te puedo dar mucho consejo, pero efectivamente no anclarse al pasado es importantísimo. No, lo que tú has dicho, yo creo que tampoco, para no generar una falsa expectativa de que los que consiguen el norte y van dirigidos al norte, no es un tránsito en línea recta, que vas dando un poco bandazos, como tú lo acabas de decir, hace 48 horas, pues quizás diste un bandazo hacia un lado, pues atravesaste un desierto, que no quiere decir que siempre que vas al norte estás en un paraíso, que estás atravesando un valle de flores, no, yo creo que es una metáfora dinámica, Sí. donde pues en algunas veces vas más enrumbado hacia el norte, pero no dejas de tener cambios de rumbo, que el viento sopla para un lado, te lleva para otro lado y eso no lo puedes evitar. Pero siempre tienes que estar, yo creo, atento a cuáles son tus ideas, tus prioridades, que te lo decía antes. Esto te lo he dicho varias veces, que una de las cosas que en lo personal a mí me ha ayudado muchísimo para todo, para sobre todo la toma de decisiones, que todos nos enfrentamos a decisiones difíciles a lo largo del día, de la vida, de todo, es tener muy claras las prioridades, que en mi caso siempre lo he dicho así. En este momento de mi vida, es número uno mi familia, donde yo soy parte de esa familia. Número dos, yo como individuo. Y número tres, ya lo que es proyectos, trabajo y todo lo demás. Y en función de esas prioridades, pues tomo decisiones. Y Claro. Siempre que no perjudique ni a mi familia, ni a mí, y así en ese orden. Claro, totalmente, Polo. Ahí, aquí para mí son dos bases importantes. Tú lo dices muy bien. Unas son las prioridades, ¿no? Y es que lo importante sea lo más importante, ¿no? Claro. Pero claro, lo importante hoy no significa que dentro de 5 años sea la misma prioridad. Claro. Lo importante es el hoy. ¿Cuáles son mis prioridades? Y hay una parte importante, Paul, que es tengo que ser coherente Claro. con mis prioridades. Yo puedo tener claras mis prioridades, pero desde a mí mismo que me pasa, ¿eh? Yo tengo claras mis prioridades e intento en la medida posible ser coherente, porque si pienso una cosa, digo otra cosa, llego a otra cosa, estoy siendo incoherente. Y por mucho que tenga claras mis prioridades, como no sea coherente, eso no tracciona, ¿no? Entonces, importante, uno, efectivamente, prioridades en el hoy, porque las prioridades pueden ir pivotando, y junto a las prioridades para mí son los valores. Porque para mí los valores es también lo que te mueve, ¿eh? Claro. Los valores es si tengo claro que voy hacia el noreste, o puede ser noreste, puede tener mis valles, como estamos hablando, el valor es lo que me da, los valores me dan consistencia. Es cómo llego a cómo estoy transitando esa dirección. Pues, por ejemplo, ¿no? Lo transito desde la libertad, lo transito desde la responsabilidad, lo transito desde el amor, lo transito desde la bondad, lo transito desde la generosidad, lo transito desde el positivismo. ¿Cuáles son mis valores? Y eso para mí también es muy importante.
Porque si tengo claras mis prioridades y tengo claros los valores, el camino hacia esa dirección, que nunca llegas, porque para mí el propósito no es un punto al que llego Claro. y estoy, es simplemente una dirección. ¿Cuándo acaba? Nunca. Porque ¿cuándo acabas de inspirar? Nunca. ¿Cuándo acabas de hacer felices a las personas o de contribuir? Nunca, porque es infinito. ¿No? Entonces, para mí el propósito nunca hay una meta, es una dirección que te da plenitud yendo hacia allí. Y en ese camino, si tengo claras prioridades, un motor, tengo que tener también claros mis valores, porque el valor es lo que me hace ir bien hacia allí. Entonces, claro, pues para mí, ¿qué es importante para ir en ese camino? En mi caso, por ejemplo, es la libertad una. Yo si no siento libertad en el camino hacia donde quiero ir, me siento encorsetado, me empiezo a agobiar. Libertad en la parte personal, libertad en la parte profesional, en lo que implica, ¿no? Para mí es muy importante la bondad. Entonces, todo lo que hago en ese camino, en la parte personal y profesional, tiene que ser, aunque soy consciente que a veces me pueden hacer daño, desde mi parte más humana y bondadosa. Yo creo en que las personas son buenas. Y yo voy con eso por el mundo. Personas que no le gustan y personas que no le gustan. Pero hay otro valor que es la autenticidad. Para bien o para mal soy como soy y no voy a dejar de ser en ninguna circunstancia en el camino de mi vida. Manteniendo la autenticidad en la parte sana, no en la parte insana. Y quiero en la parte insana, sana soy como soy, intento ser auténtico. Por eso dices, ¿ves? ¿Hay mucha diferencia entre Álvaro persona y Álvaro profesional? No. Hay gente que me dice que sí. Yo no lo concibo. No, yo digo, ostras, yo soy un ser, ¿no? Digo, soy una persona que en algunos momentos me tengo que poner el traje más de personaje, ¿no? Más profesional, ¿o no? Pero sin olvidar que soy una persona. Entonces, para mí, esa dicotomía entre, ostras, tengo que ser diferente en ámbito... No la entiendo. No sé jugar a eso. Sí, sí, te entiendo. Y aparte veo a personas que lo hacen y veo que se pierden. Yo también hago mentoring poco, porque tengo poco tiempo, pero hay personas con las que lo puedo hacer. Yo me he encontrado profesionales que se me han roto en algunas sesiones conmigo. Me han dicho, Álvaro, es que llevo 15, 20 años siendo alguien que no soy, por miedo. Buah, tremendo. Me pasó hace nada, Paul, en Barcelona. Agencia de medios dura, sector duro. Una directiva que iba a ser responsable de toda la parte de Iberia, España y Portugal. Y te soy muy franco, me llaman desde arriba y me dicen, Álvaro, como va a tener este puesto, necesitamos que nos la ablandes un poco, ¿vale? Entonces yo me encuentro con una mujer que imponía, O sea, incluso fisiológicamente, su lenguaje no verbal, su lenguaje era una persona que imponía. Un muro de hormigón, ¿no? Es un caparazón, un personaje enorme. Primera sesión, y dije, guau, esto va a ser complejo. Segunda sesión, en el momento en el que veo que me deja entrar un poco, se genera una conversación entre los colores, que sabes que yo trabajo mucho, el disc, y de repente en un momento se calla, hay un silencio muy incómodo, pero el silencio sabéis que es la herramienta más poderosa en comunicación. Entonces, un silencio bien sostenido es muy poderoso. Entonces recuerdo ese silencio porque estaba yo ahí conteniéndome, diciendo, aguanta, porque está ahí en su proceso, aguántalo, acompáñale en silencio, pero sosténlo. Y ella en un momento me mira, antes de romperse, porque después de eso se me rompe, me dice, ostras, Álvaro, que me acabo de dar cuenta, como te decía, que llevo 20 años siendo alguien que no soy. Que mi personaje, ese rol que me he tenido que construir por miedo, para que me respeten como mujer, para ganarme mi puesto en este sector, para X. Me he construido un personaje y me he olvidado realmente quién era. Eso es muy duro. Porque y con toda su humildad y con lágrimas me decía, ¿cómo vuelvo a casa? ¿Cómo me reencuentro con quién soy? Y eso es duro, pero es un breakthrough interno, ¿no? Es un ¡guau! Liberación al mismo tiempo. Ahora empieza un desierto. Claro, a transitar el desierto. A transitarlo. Pero el momento más duro y más bonito al mismo tiempo es ese momento en el que abres los ojos, que haces, hostia, que iba con los ojos cerrados. Claro. Y esto me va también por hablaba con ella y que esto también lo construimos, nos construimos ese personaje porque al final todos tenemos muchos miedos, normal, pero todos tenemos dos que se nos manifiestan mucho en nuestro día a día y sobre todo en el ámbito profesional, ¿vale? Pero uno de ellos es el miedo a no estar a la altura. El miedo a no estar a la altura de lo que se espera de mí, como jefe, como padre, como madre, como hijo, como lo que quieras. Sí, un impostor. Un impostor. Y está aquí 24/7.
Digo que por supervivencia lo tenemos en el inconsciente, porque si estuviese consciente estaríamos locos si estuviese todo el rato nuestro miedo haciéndole caso a esto, ¿no? Tengo miedo a que no esté a la altura. Y consecuencia también, hay un segundo que es tengo miedo a que no me quieran y a que no me acepten. Entonces tengo esos dos miedos. ¿Me quieren? ¿Me aceptan? ¿Me valoran? ¿Me quieren? ¿Me aceptan? ¿Me valoran? ¿Estoy a la altura de lo que se espera de mí? ¿No? ¿No valgo? ¿Sí valgo? Y esos dos están aquí. Entonces a veces para taparlos construimos lo que llamamos nuestro sistema de creencias, que es nuestro software interno, ¿no? El hardware es nuestro cerebro, el software es esas creencias, esos tengos ques que nos autoponemos todos, autoimponemos todos, para tapar esos miedos inconscientes que tenemos. Y en el ámbito profesional se ve mucho. Pues para que me acepten y que me quieran en este sector o en el ámbito profesional tengo que trabajar mucho, ser autoritaria, mostrarme fuerte, no mostrarme débil, no mostrarme vulnerable, porque si soy vulnerable soy un blandito. Esto me lo han dicho a mí así. Sí, que al final es como un juego de roles, que Un juego total. tienes un rol fuera de casa, un rol dentro de casa, un rol con los amigos, un rol que al final vives con roles que no eres tú. Y decía, si no me equivoco, que creo que no me equivoco, Mahatma Gandhi, algo así como que la felicidad es pensar, decir y hacer lo mismo. Que al final es la coherencia. Que es ser coherentes con nosotros y con todo. Totalmente, Paul. Totalmente. Y fíjate, me viene ahora... justo estábamos hablando, ¿no? De que en 3 días estaré dando una charlatez. Y sí, justo... me lo has dicho. Enhorabuena por eso. Nada, bueno, en la primera y encantado, ¿eh? Y súper feliz. Y una persona, ayer que se enteró, rápido, y esto ya sabes que corre rápido y demás, me dice, joder, qué suerte, ¿no? Entonces tengo confianza con esa persona. Qué suerte, Álvaro, y demás. Y yo siempre, cogiendo también, creo que la frase de Napoleón decía, joder, la suerte es donde se junta preparación y oportunidad. Claro. Y claro, yo creo en el azar, sí. Pero a pocas personas conozco que no se hayan tenido que currar para que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, claro, las personas que más suerte tienen, qué casualidad que son las que más se preparan, porque cuanto más me preparo, más oportunidades soy capaz de ver. Y cuando juntas preparación y oportunidad, pues claro que te aparecen más cosas, ¿no? Pero eso llamarlo suerte no lo sé, ¿no? Entonces me hacía mucha gracia, ¿no? Porque me toca, ¿no? Dar charlas a gente joven, me llaman de universidades. Claro, como queremos todo rápido, como que queremos todo ya, la cultura de esfuerzo se está perdiendo. A mí me han llegado a decir, yo he estado en algún foro, que más lo recuerdo como hoy, con gente emprendedora como yo, y yo escucho a emprendedores decir que el esfuerzo está sobrevalorado. Buah. Palabras textuales, Buah. Palabras, no te lo miento. Claro, imagínate con la responsabilidad que tienes cuando estás delante de gente, ¿cómo puede ser que el esfuerzo está sobrevalorado? Bueno, no, lo respeto si alguien lo piensa, ¿no? Pero en mi manera de ver el mundo, ¿cómo no puede estar nunca el esfuerzo sobrevalorado? No, nunca. Yo creo que todo lo que merece la pena está más allá del esfuerzo. Porque además, lo que consigues rápido, creo que lo valoras menos, además, lo cuidas menos y se va antes. Sin embargo, yo creo que lo que tienes que remangarte, sufrirlo, conquistarlo, Sí, meterte en el barro. cuidarlo, meterte en el barro, ostras. Y tú lo decías en el principio, lo que consigues rápido lo consigues y ya vas a por lo siguiente. Sí. Pero cuando te metes en el barro y tienes ese tránsito, cuando consigues ciertas cosas te das cuenta, como tú bien decías al principio de nuestra conversación, realmente te das cuenta de que el éxito ha sido el camino. Y yo ahora veo cosas que hacia afuera pueden ser exitosas, pero mi mayor éxito es haber sido capaz de conquistarme y de seguir conquistándome cada día. Para mí es éxito de una charlatez. Si lo jugamos como éxito externo, podría ser. ¿Es para mí? No. Para mí es éxito que económicamente ahora me vaya bien o muy bien. No. No lo creo. O sea, te lo digo de corazón. De hecho, tú dices al principio, hablas del dinero y dices, ¿puede ser un propósito ganar dinero? Te diría que ni de coña. Porque es infinito. Nunca lo vas a conseguir. Es infinito y además es una consecuencia. Sí. O sea, yo esto lo escuchaba y decía, ¡buah, qué tontería!, ¿no? En plan, que el dinero es una consecuencia. Cuando tú realmente te enfocas en lo que a ti te gusta, se te da bien, contribuyes al mundo, el famoso Ikigai, que no voy a entrar. De Francesc Miralles. Claro, y tú entras en todo ello, o sea, el dinero te llega con consecuencia de lo que estás aportando al mundo. Y además, entonces te empieza a llegar consecuencia de... Entonces, claro, evidentemente, tener cierta abundancia, pero cuando tú empiezas a soltar la escasez
Y soltar la escasez es... Claro, porque yo decía, la ley de la abundancia. Y yo decía, ¿esto qué es? Es un cristiano, ¿no? De esto, ¿qué es? Claro, entonces yo, en traducido en fácil para mí, era vivir en la escasez es, estoy reactivo, estoy a ver qué saco de los demás, Claro. veo que hay una tarta para todos. Y vivir en la abundancia, para mí, vivir en la escasez era ser un taker, ¿no? Que hay un libro de Adam Grant que dice Takers and Givers. Sí. Y vivir en la escasez, ser un taker, es decir, voy por el mundo a ver qué saco. Saco información, saco cariño, saco de aquí, hay una tarta y aquí pues saco dinero de este rápido. Y vivir en abundancia es ser un giver. Y es, empiezo al mundo a dar. Doy cariño, doy generosidad, doy trabajo. Valor, claro. Yo, Paul, uno de mis principales clientes, que ahora es amigo y mentor, que es Carlos, yo me recuerdo, Carlos Escario, y es socio incluso, yo le empecé a trabajar gratis. Yo cuando dejé el mundo de la abogacía y vine a Madrid, me fui a vivir a casa de un amigo, porque yo tenía un clavel, no tenía un duro. No tenía para vivir prácticamente. Y yo recuerdo que en mi cabeza pensaba, si estoy seguro que si a esta gente le doy valor, identificado a 2 o 3 personas, y les empiezo a dar, voy a darles trabajo. He visto una oportunidad que creo que les puedo ayudar. Oye, yo recuerdo, oye Carlos, como hoy, verídico, Paul, que te he maquetado esta presentación, que te he conseguido estas ideas para esta conferencia que quieres dar. Y no le conocía prácticamente de nada. ¿Qué pasó? Que en un momento dado me llamó, oye Álvaro, estás que no había pensado, ¿y por qué no me ayudas recurrentemente a preparar cosas? Y se convirtió en mi primer cliente. Y ese cliente me trajo otro cliente. Y empecé a prestar servicios a gente, y me metí en la rueda, y empecé a crecer. Y todo nace de aportar valor. Aportar valor. Desinteresadamente, incluso. Desinteresadamente, yo dije, confiaba, y dices, tenía la certeza de que algún día se iba a convertir en mi cliente. No sabía. Pero yo decía, esto se me da bien. Y, joder, creo que le puedo ayudar de verdad. O sea, porque veo cosas que no están bien. Voy a intentarlo. Sí, y ahora que has comentado esto, y hay una definición de éxito que a mí me gusta mucho, y esta lo he extraído de Uri Sabat y su podcast La Fórmula del Éxito. Bueno. Un saludo a Uri Sabat, si por si acaso nos llega a escuchar. No se escuchará. No se escuchará. Igual nos invita a su podcast. Efectivamente, nos invita. El próximo podcast lo hacemos con Uri. Efectivamente. Y Uri lo define el éxito como una casa, un hogar lleno de amor, una mente en paz y un cuerpo en forma y saludable. Y dice que estos son los 3 pilares de la felicidad, o del éxito, mejor dicho, del éxito, porque ninguno de estos 3 pilares los puedes comprar con dinero. Qué bueno. Y los 3 requieren esfuerzo, tanto la mente en paz como el cuerpo en forma y saludable y un hogar lleno de amor. Y esto lo enlazo con lo que dijiste antes de que el esfuerzo está sobrevalorado. Y por supuesto que no, que coincido contigo totalmente en que el esfuerzo, qué bueno, creo que es uno de los pilares que nos hace falta ahora mismo como sociedad, porque en el momento en el que dejamos de esforzarnos, pues no solamente a nivel social hay una desestructuración, sino también a nivel individual, personal. Sí. Pues es que si no te esfuerzas, sí, es que ¿en dirección vas? Es que no vas ni al norte ni al sur, porque no sabes a dónde vas. Totalmente. Estás perdido no en un desierto, en un laberinto infinito e interminable, por no tener claras las ideas. Fíjate, y lo conecto, Paul, porque me resuena mucho esa definición de Uri. Claro, porque cuando tienes esa mente en paz, ¿no? Tienes esa parte amorosa, o sea, ¿cómo decía Uri exactamente? Sí, decía, el éxito es un hogar lleno de amor, eso es, un cuerpo en forma y una mente en paz. Eso es. Habla de cuerpo, habla de mente y habla de hogar. Y lo conozco mucho porque para mí los pilares del bienestar, y fíjate, no sabía que coincide todo con esa frase de Uri. Dice, para mí el éxito es bienestar, ¿no? A mí Álvaro, y dices, bienestar para mí son 5 cosas. Y 3 de ellas son muchas las que dice Uri, ¿no? Dices, para mí el bienestar hay una parte física, ¿no? Que es esa parte que dice Uri, la parte física, y es como cuido mi parte física, que es importantísima. Para mí el bienestar tiene una segunda, que es la parte mental, y cómo tengo esa mente en paz, ¿no? Y qué implica. Para mí el bienestar tiene una parte, aparte de la física y la mental, tiene una parte emocional, que es esa parte de inteligencia emocional, sí. Cuáles son mis ladrones emocionales. Para mí la cuarta tiene
el bienestar es una parte social, esa casa llena de amor, esa casa de cultivarla y tenerla. Y la quinta, ¿no? La física, la mental, la emocional, la social amorosa, la quinta es la espiritual, que es la que a mí también un poco rodea todo ello, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso porque dices, claro, Uri tiene la parte física, que efectivamente Sí. tiene la parte mental y emocional, y tiene la parte del hogar social, ¿no? Y yo eso le metería como un subcírculo a todo ello, que es la parte espiritual, ¿no? De quién soy, ser coherente, tener un propósito, porque eso exponencia las otras. Para mí el tener claro el ser coherente, el tener claro el confiar en uno mismo, el tener ese propósito más o menos definido, no, como hemos dicho, no muy claro, eso te potencia mucho más las anteriores. Y te cuento un ejemplo, por ejemplo, además de tu sector. Lo viví en unas conferencias que tuve el día siguiente o día anterior, ya no recuerdo, con una profesional de vuestro mismo sector. En este caso trabajaba en el sector salud, trabajaba en paliativos, y entonces, hablando de estos 5 pilares del bienestar, Ujú. físico, mental, emocional, espiritual y social, me dice, Álvaro, ¿puedo contar algo? Y digo, "Joder, claro. Y me dice, mira, ahora entiendo por qué trabajo en paliativos, vengo a estar de guardia. Físicamente estoy rota, he sido madre por segunda vez hace poco, físicamente no puedo más, mentalmente y emocionalmente estoy cao, mucha presión, mucho tiempo, las hijas no me tiran. Tengo la suerte de que tengo amor en casa, es un pilar importante, pero la que tira cuando me meto en consulta de mí es la espiritual. Y dice, ¿por qué? Dice, porque y contaba un ejemplo de ese mismo día, decía, cuando hoy entro en consulta y me entra un adolescente de 17 años y sé que tengo que darle la mejor muerte posible, porque ella trabaja en paliativos, es decir, yo trabajo para dar calidad de muerte. Dice, lo que tira de mí no es ni mi físico, ni mi mente, ni mi emoción, ni en este caso ni mi casa llena de amor, ni la parte social. Lo que tira a mí es la parte espiritual, que es cómo le doy la mejor calidad de muerte a esta persona. Entonces, de ahí que tira tu parte espiritual, tira tu parte Claro, trascendental, tira tu parte de la huella que quieres dejar, tira tu parte más humana claro. interna. Y eso, por eso para mí eso rodea todas, porque tiene mucha fuerza, ¿no? Es un motor, es una luz interna que incluso en los momentos más flojos físicos, mentales, emocionales, incluso en el desierto, y porque incluso aunque tienes la dirección, aunque tengas tu propósito claro, tienes desiertos. Claro. Entonces, si tienes esa parte espiritual, trascendental clara, es mucho más fácil sobrellevarlo. Y Sí. ya para ir cerrando esta conversación, Álvaro, me gustaría cerrar con dos cosas. Preguntarte qué consideras tú o qué es para ti la felicidad, eso por un lado. Y ya para finalizar, me gustaría saber qué le dirías tú a una persona que está ahora mismo, como lo dijiste antes, en el estiércol, que está rodeada de excremento y que se encuentra en ese desierto donde a donde mire hay arena, hay, hay, hay arena infinita y no sabe a dónde ir. Qué bueno. Pues Paul, lo primero que si estamos acabando ya se me ha pasado rapidísimo. O sea Ha ido volando. y es súper agradecido. Te contesto la segunda. Jo, el que si alguien nos está escuchando y está en ese momento, le diría dos cosas. Lo primero, que no tenga miedo de pedir ayuda si la necesita. O sea, al final, cuando nos piden ayuda, nosotros siempre ayudamos. ¿No? Entonces también hay una parte de que nos tenemos que permitir pedir ayuda. Porque además, si no permitimos que nos ayuden, es muy egoísta por nuestra parte, porque no permitimos a esa persona que se sienta bien ayudándonos. Y a mí eso cuando me contaron no lo entendía, pero dije, claro, tiene sentido. Entonces, uno pide ayuda. Pedir ayuda yo creo que hay que ponerlo mucho más de moda. Hmm. No pasa nada, estamos para ayudarnos unos a los otros. Jo, en cualquier situación, yo siempre lo digo a mí, esta misma mañana, no sé quién me ha preguntado algo rápido. Oye, ¿puedes, así, recuerdo, una persona de Zaragoza que había coincidido hace años, ¿puedes ayudar a mi hermana? Claro, si puedo, tengo tiempo. Estamos para ayudarnos unos a otros. Y si estás en un momento complicado, claro, uno, pide ayuda y dos, si estás en ese momento lleno de estiércol y pasándolo mal, confía, ten fe en ti, cree en ti, no tengas prisas,
permítete llorar, permítete estar en silencio, encuéntrate contigo mismo, quiérete, sonríete, llórate, disfrútate, todo eso. Vete a comer solo, sal solo, cuestiónate, rétate, pero sobre todo ten la creencia de que eso no sabes cuándo, porque la vida no es justa. La vida no es justa. La vida no es justa, claro que no. La vida no es lineal, tú no sabes cuándo vas a salir de la mierda. Por eso es una putada estar ahí. Porque si sabes que vas a salir y tienes una fecha, ok, sé que llega. No sabes cuándo vas a salir. Por eso es una putada. Pero por eso ahí tienes que confiar, creer y, como decía Carlos Alcaraz, yo me gusta mucho el tenis, como decía su abuelo, cabeza, corazón y cojones, ¿no? Cuando no te tira la cabeza y el corazón, que te tire tu rabia, ¿no? Es decir, tiro y tiro y tiro porque sé que en algún momento saldré. Eso por un lado, ¿vale? La persona que esté ahí. Y para mí, por el éxito... La felicidad. La felicidad es estar en plenitud contigo, ¿no? Es meterte a la cama y quererte despertar al día siguiente. Es meterte sin preocupaciones, o si te tienes, por lo menos sabiéndola gestionar. Para mí la felicidad es estar rodeado de gente a la que quiero y gente que me quiere. Para mí la felicidad intento que esté en lo mundano, en tomarme un vino con mi padre, ¿no? En que mi padre, por ejemplo, me lo voy a llevar este viernes a Javia, que tengo una formación, y el poder disfrutar de mi padre, porque no, a veces lo llevo de taxista porque no me da para llevar a un cliente a otro. El poder disfrutar de una conversación con mi padre, el disfrutar del día a día. Y te diría que eso, ¿no? No tengo una definición muy establecida, pero uno lo siente. Uno siente la plenitud. Y para mí felicidad es plenitud. Y claro, ¿se puede ser eternamente feliz? No, pero la felicidad también la eliges. Tú eliges, puedes elegir ser día a día feliz, porque si pongo el foco en lo que tengo, voy a intentar poner la intención en ser más feliz. Si pongo el foco en lo que no tengo, siempre voy a ser infeliz. Claro. Por eso la gratitud, el agradecimiento, el poner el foco en lo que tengo, siempre me lleva a estados más de felicidad. Porque hay gente que la mierda puede ser feliz. Claro. Y hay gente que con todo puede ser infeliz. Por eso también creo que la felicidad es una elección. Es una elección del día a día. Elijo hoy ser feliz, pese a mis circunstancias. Y eso requiere valentía. Sí. Mucho coraje. Y mucho coraje. Álvaro, yo creo que podríamos estar hablando por horas y desde aquí y ahora te quiero comprometer porque creo que una segunda parte es obligatoria porque podríamos profundizar en muchísimos aspectos. Así que espero que esto sea una primera parte de una segunda o quizás una tercera. Eso por un lado, y luego que la gente que esté interesada en contactarte, en seguirte en redes sociales, ¿cuáles son tus vías de contacto? Lo primero, Paul, gracias. Como te decía, las gracias y el perdón creo que son dos cosas que tenemos que poner más de moda. Gracias porque cuando te conocí participaste, te mostraste vulnerable y generosamente te acercaste con mucha cercanía y me propusiste venir. Yo nunca hago esto, como te he dicho, pero me he sentido con la confianza de venir a hacerlo. O sea que gracias, de verdad, por el espacio. Me he sentido muy cómodo y has creado un espacio donde me has permitido sacar cosas que pocas veces cuento. O sea que gracias por hacerlo posible. Y yo, bueno, mi marca es, disculpa, Marín Malumbres, es mis apellidos y simplemente es por honor a mis padres. Yo soy lo que soy gracias a mis padres, lo que monte tiene que tener el nombre de mis padres, o sea, que menos, ¿no? Entonces yo tengo mi propio equipo, que es marinmalumbres.com. Entonces en esa página web vais a encontrar todo, vídeos, enlaces a redes sociales, y mis redes sociales son Marín Malumbres, ahí me encontraréis. Mando una newsletter también mensual con consejos de autoliderazgo y liderazgo de equipos, que es donde yo estoy enfocado. Así que en Marín Malumbres, marin.malumbres y en marinmalumbres.com, ahí, bueno, quien me necesite, para lo que me necesite, sí puedo. Encantado de ayudar, que estamos todos para ayudarnos, como te decía, Paul. Así que ya sabéis, si te ha gustado este podcast y te ha gustado todo lo que nos ha dicho Álvaro, pues seguirlo en las redes sociales. Y Álvaro, nuevamente, 1.000.000 de gracias por haber venido y nos veremos seguro en una segunda parte. Qué bien, gracias, Paul, un placer, gracias por todo. Abrazo.